Qué lindo poder con María celebrar en esta noche su cumpleaños, como decían, así que lo vamos a hacer a la luz de su palabra, de la palabra de Dios que ella ha encarnado y ha escuchado, ¿no? Bueno, voy a compartirles la pantalla para tener como referencia de lo que vamos a ir viendo esta noche y quisiera un poquito eh, primero introducir con algunas palabras este tema de María y la palabra de Dios, que es lo que nos va a convocar hoy. La Sagrada Escritura, evidentemente, es la principal fuente de la Mariología, ¿no? Del estudio sobre María, y estadísticamente los pasajes marianos, podríamos llamarlos así, son textos estratégicos y de excepcional densidad. Estratégicos porque fueron puestos en los momentos fundamentales de la historia de la salvación. María está en la encarnación, en la vida pública, en el misterio pascual y en Pentecostés. Así que ella estratégicamente está en los evangelios, ubicada en los momentos importantes de la vida de Jesús. Todos sabemos que cuando se aborda a María, se lo hace desde Cristo, siempre. Los evangelios no son mariología, son cristológicos, pero en la historia de la persona, ¿no? De Jesús que se encarna, del verbo encarnado, María cumple un rol fundamental, no solo en la encarnación, sino hasta Pentecostés, en todos los momentos de la vida de Jesús, de su Hijo. Y decimos que de extraordinaria densidad porque de cada texto mariano podemos extraer muchísimo valor, muchísimo significado, pero sobre todo muchísimos modelos para la mujer y también los varones, ¿no? de nuestra época. Sobre todo a la luz de sus vidas de fe. Tendríamos que dejar de repetir tanto como por ahí se escucha a modo de estribillo, ¿no? que de María se habla poco en los evangelios. El Papa Juan Pablo II dice, la Beata Virgen es después del apóstol Pedro y después del precursor Juan, el personaje más citado de los evangelios canónicos. Así que cuando a veces decimos o escuchamos decir que de María se habla poco en los evangelios, bueno, no es verdad. Vamos entonces, son las 8:20, me han dado una hora, de los cuales 50 minutos van a ser destinados a este compartir, y después si quieren unos minutitos finales de preguntas que los pondrán en el chat ustedes oportunamente. Bueno, en el contexto del mes de la Biblia y en el contexto del cumpleaños de María, hay muchos temas que la Biblia nos ofrece para profundizar a María. Por ejemplo, el tema de la maternidad, el tema de la virginidad, el tema de la santidad, temas como la potente intercesión, su inigualable fe, su esperanza, su prontitud en el servicio, su caridad, su participación en la realeza de Cristo, su relación con la Iglesia. Bueno, muchísimos temas que podríamos desde María conducirlos teológicamente. Sin embargo, mi objetivo en esta noche, en este mes de la Biblia, en este cumpleaños de María, es contemplar y ponernos a la escucha de esta relación entre la mujer, María de Nazaret, y la palabra de Dios, que como bien dijeron, ella como primera discípula y misionera, vive desde la verdad aquello que escucha y aquello que encarna, ¿no? Como nosotros, María es paradigma de los que saben escuchar, saben recibir la palabra de Dios en su vida, y todos estos aspectos o dimensiones de nuestra relación con la palabra tienen su primer cumplimiento en María, que es la primera discípula y la primera modelo que vive la palabra. Así que ella, pero también nosotros, vivimos frente o nos relacionamos con la palabra de diversas maneras.
a través, algunas veces, de mediaciones, de intermediarios, ahora vemos la diferencia, también en forma directa, con la palabra, dialogando con la palabra, a veces escuchando, a veces dejándonos llevar por lo que otros escucharon de la palabra. Bueno, a mí me gustaría presentar así en forma esquemática este cuadro en lo que de alguna manera podemos ver, después vamos a ir profundizando algunas cositas, estas diferentes mediaciones y esta postura y esta actitud de María que tuvo ella con y frente la palabra de Dios. Y entonces, bueno, el texto obviamente más representativo, paradigmático, es la Anunciación a María, en la que contamos con una mediación, el ángel Gabriel, que le trae de parte de Dios su palabra. Y me va a interesar en esta noche no solo los momentos en que María tiene que ver con la palabra, sino también cómo reacciona frente a la palabra. Y no solo reaccionar es decir algo, palabras, sino también actitudes, modos de hacer y de ser frente a la palabra. Así que en este primer texto de la Anunciación tenemos, ya lo vamos a profundizar, turbación, desconcierto, cuestionamiento, reflexión, incomprensión, disponibilidad y abandono confiado. Después tenemos otro texto en, en el que María tiene que ver con la palabra, Anunciación a José, que contamos con dos mediaciones ahí. La primera sería lo que el ángel le dice a José, y la segunda mediación, lo que José de parte del ángel y a su vez de parte de Dios le dice a María. Y en este caso ella, sin pronunciar palabra, silenciosamente obedece la voluntad del Padre que le llega a través de su esposo y va a vivir con él a su casa. Y entonces el ángel le ordenó a José y José evidentemente le comunicó a María lo que el ángel le había dicho y así entonces también ella, con esta doble mediación, tiene contacto con el querer de Dios. Un tercer texto, Lucas 2, 8-20, podríamos ver en este texto la evangelización a los pastores y su visita a la Sagrada Familia, cómo el ángel del Señor aparece, se manifiesta, ¿no?, a los pastores, y María en ese texto dice, Lucas, que guarda estas cosas, y cosas, remá en griego, no solamente quiere decir acontecimientos, sino también remá quiere decir palabras. Entonces María guardó en su corazón todo lo que vio de parte de los pastores, pero también todo lo que escuchó en el relato de los pastores. Y entonces, frente a la palabra que también se hizo presente en esa oportunidad, María en ese caso reaccionó guardando celosamente, custodiando, conservando en su corazón. El texto de Lucas 2, 21-24 también tiene que ver con María y la palabra de Dios encarnada en la ley. Se trata de la presentación al templo, la circuncisión, la imposición del nombre, la purificación de la madre. Bueno, como dice clarito Lucas que María, y también en ese caso lo dice de José, cumplieron la ley prefijada por Moisés. Y entonces es un texto en el que María tampoco pronuncia palabra, pero cumple, asume, acata la palabra de Dios manifestada por escrito en la ley. Otro texto interesante es el de Mateo, capítulo 2, el exilio a Egipto y el regreso de Egipto. Y ahí tenemos el ángel del Señor que nuevamente se manifiesta a José y María de nuevo sin pronunciar palabra, silenciosamente acoge la voluntad de Dios, asumiendo el pedido de su esposo que la lleva con él a Egipto y con él la trae de Egipto. Así que estos son los textos en los que María, frente a la palabra, no directa, sino indirecta, mediada,
por la ley o por su esposo o por el ángel, obedece, acata. También podríamos poner en este grupo el texto de los Hechos, capítulo 1, 14, en donde dice que estaban reunidas la primera comunidad cristiana, y lo dice claramente, estaban los discípulos, estaba María, estaban las otras mujeres, que seguramente en ese compartir la palabra compartían la voz de Dios. Y María en ese caso, sin decir nada, o por lo menos sin que el texto manifieste nada de lo que María decía, oraba en comunidad. Bueno, esos son textos, podríamos decir de alguna manera, estos últimos indirectos, ¿no? De relación de María con la palabra, pero que sin embargo reacciona y actúa. No siempre tenemos que esperar frente a la palabra una, digamos, locución directa. También cuando obedecemos la palabra que se nos pide, que se nos dice a través nosotros hoy, por ejemplo, del magisterio, de la tradición, de nuestros comprometidos, de amigos, de padres, parientes, que de alguna manera son mediadores de la palabra, también María nos enseña un modo de hacer y de ser frente a la palabra mediada. Bueno, pero hay palabras de Jesús, adolescente, adulto, moribundo, que ponen en diálogo directo a María con la palabra, a María su madre. Por ejemplo, tenemos el texto de Lucas 2, 41-52, Jesús hallado después de 3 días en el templo de Jerusalén, y ahí Lucas manifiesta la angustia de María al inicio, con un diálogo un poco pareciera áspero, ¿no? Con Jesús adolescente. Y si bien hay un diálogo entre la madre y el hijo, el texto interesante termina de Lucas diciendo que María conservaba estas cosas, de nuevo remá, la misma palabra que con los pastores y la misma actitud de María frente a Jesús ahora, que había tenido para con los pastores, conservaba esto en su corazón. El texto de Juan 2, tan querido y conocido, de las bodas de Caná, en que María es quien inicia el diálogo, espera que Jesús socorra la necesidad de los novios, y María entonces pone en acción palabras y gestos y actos, y espera de Jesús una respuesta, ¿no? Ahí María interviene, podríamos decir, es mediadora ella de la palabra para con los novios frente a Jesús, ¿no? Ella le pone a sus palabras el contenido de lo que los novios hubieran dicho, ¿no? No tienen vino, no tenemos vino, hubieran dicho los novios, ¿no? María que asume a veces nuestras palabras para decirle a Jesús nuestras cosas. Y qué lindo, ¿no? Que María le lleve al Hijo nuestras cosas con sus palabras. Tenemos otros textos, ¿no? También Juan 19, el texto claro y bueno, tan duro, podríamos decir, en un momento tan difícil, al pie de la cruz en el Calvario. María acoge, escucha primero, acoge y secunda, obedece en silencio, porque acá habla Jesús y María recibe la orden, entre comillas, pero él recibe, he ahí a tu hijo, y que María reciba en su casa al discípulo amado, es recibir la voluntad moribunda de su hijo, ¿no? Del último momento de su vida. Bueno, palabras también de Jesús en relación con la palabra que involucran de alguna manera a María. Tenemos, por ejemplo, Lucas 8, que se repite en Marcos 3, en Mateo 12, los familiares de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Si bien María no interviene, no responde, pero está involucrada en la palabra, ¿no? La palabra de Dios concretada en Jesús es recibida por María como ejemplar.
Y también en la bienaventuranza de Lucas 11, obviamente que está implícita ahí la presencia de María, que tampoco interviene, pero que significa, quién más que ella, esta felicidad para los que escuchan la palabra y la guardan. Ella que la había guardado tantas veces en su corazón, bueno, ahora tiene destinada una bienaventuranza. Así que María que guarda y que es feliz frente a los que escuchan la palabra, como lo dice Jesús, ¿no? Y después hay palabras provenientes de otras personas que de alguna manera también involucran a María. Por ejemplo, tenemos en Lucas 1, 39, 56 la visita de María a Isabel, su prima, que llena del Espíritu Santo la bendice y la felicita por su fe. Y fíjense que dice bienaventurada porque has creído, no dice bienaventurada porque eres madre. Así que acá hay una grandísima propuesta de felicidad a los que creen. Y bueno, María canta gozosa, reacciona a la palabra de su prima con el Magnificat, y es entonces la primera respuesta explícita que tenemos de María con hecha oración, de María que ora frente a la palabra de su prima. Bueno, y tenemos Lucas 2, 33 también, una profecía de Simeón. Después de bendecirlos, el anciano profetiza el destino del niño y a María le dice, una espada te atravesará el corazón, y María no responde nada. Escucha, guarda, custodia la palabra de Dios que le llega en este caso por Simeón el anciano. Hay otras menciones puntuales acerca de María que son como más implícitas aún, pero bueno, no quería dejar de mencionarlas para que vean que la presencia de María en los evangelios es realmente copiosa. Mateo 1, 1:17 en la genealogía, Mateo 2:12 en la visita a los sabios de Oriente, Marcos, Mateo y Juan en los cuestionamientos que se hacían sobre los orígenes de Jesús, quién es su madre, no es acaso su madre María la que conocemos, etcétera. Bueno, María está mencionada en la palabra, pero no reacciona a la palabra. Bueno, en definitiva, resumiendo, hay algunas excepciones en que María solo es mencionada por alguna circunstancia puntual, como vimos recién en la genealogía, en los testimonios de la visita de los sabios de Oriente, indirectamente en los cuestionarios que hacían sobre los orígenes a Jesús, etc. Bueno, excepto en estas excepciones, en los casos en que María tiene algún registro, obedece la palabra, la palabra de Dios, y no siempre se constatan sus reacciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el relato del nacimiento de Jesús en el capítulo 2 de Lucas, o frente a la profecía de Simeón, también Lucas 2:33. Bueno, en los que hacen la voluntad de Dios, María que es ejemplo, en los que practican y viven la palabra, la bienaventuranza. Hay otros casos en que María cumple la palabra, y ahí queda la reacción de María de manifiesto. Este primer caso es el que vamos a compartir, pero solamente desde algún punto de vista. Ahora les digo, el texto de Lucas 1 de la Anunciación. Y bueno, en este grupo de los que María cumple en la palabra, dejamos para otra oportunidad, porque no tenemos tiempo de tanta cosa que hay para desarrollar, por ejemplo, la familiaridad de María con la palabra, que la pone de manifiesto en el Magnificat. El Magnificat es una recopilación estupenda de montones de textos del Antiguo Testamento que demuestran la familiaridad de María con la palabra, un dato no menor a la hora de ver esta relación entre María y la palabra. También en el texto de la visita a los pastores, María que guarda en el corazón, podría ir en este apartado, o en esta relación de confianza, de cercanía, de asombro, incluso de misterio, de Lucas 2, de Juan 2, de las bodas de Caná y de cuando Jesús se perdió en el templo, o mejor dicho, cuando a Jesús lo perdieron en el templo, porque él no estaba perdido.
él estaba en el templo, los que estaban perdidos de Jesús eran sus padres, ¿no? Bueno, este es un caso bastante particular, el de las bodas de Caná, porque ahí María no solo se confía a la palabra, sino que ejerce autoridad sobre la palabra. Le da orden a la palabra encarnada que es Jesús y le dice a los sirvientes que hagan lo que él les diga y lo deja a Jesús de manifiesto que él como hijo tiene que obedecer a su palabra. Así que María a veces obedece y a veces pide ser obedecida, como en este caso de Caná, ¿no? Muy lindo. Bueno, el texto que elegí hoy tiene un poco de todo. Tiene palabra de Dios mediada por el ángel, pero sobre todo tiene distintas reacciones de María que nos pueden ayudar a iluminar nuestra vida, de cómo poder, como mujeres, pero también obviamente ejemplo para los varones, cómo poder, el abanico que tiene de posibilidades la respuesta a la palabra. ¿Qué podemos hacer frente a la palabra? María de alguna manera nos lo resume, no es el único texto como les acabo de mostrar, pero el que más reacciones tiene en el texto de la Anunciación. Ahora, en este texto no solo quiero presentar este doble, digamos así, extremo, ¿no? Por un lado, María que escucha la palabra de Dios, María que nos ofrece una actitud frente a la palabra, sino también la serie, como les decía, de reacciones de la palabra frente a esta palabra. Entonces, no voy a hacer un análisis exhaustivo del texto, no voy a estudiarlo profundamente, solamente voy a abordar lo que tenga que ver con las palabras de Dios a María y las reacciones de María frente a la palabra de Dios. Lo demás lo dejo para otra oportunidad. Vamos entonces, y los invito a que busquen, si es que tienen a mano su Biblia, el texto de la Anunciación, Lucas 1, 26, 38. Estamos fundamentalmente frente a un texto de vocación, frente a un texto de llamada, que desarrolla en su forma literaria un diálogo entre el ángel Gabriel, a su vez cumpliendo él la misión de llevar a María un mensaje, el enviado de un mensaje de parte de Dios, y por el otro lado del diálogo, la joven María que recepciona la palabra de Dios. Bueno, en este texto, muy estudiado, conocido y orado por todos nosotros seguramente, yo en este caso quiero distinguir tres iniciativas de parte de Dios, podríamos decir tres, entre comillas, palabras de Dios para María, y tres reacciones o respuestas de María para con la palabra de Dios. El primero es un saludo de parte de Dios, un saludo, y al que María ante el saludo responde o reacciona turbándose, desconcertada, cuestionando y reflexionando. Después vamos a ver un anuncio primero, ante el cual María no comprende, la incomprensión de María, y un segundo anuncio acompañado de un signo al que María responde con disponibilidad y abandono confiado. Entonces, así, gráficamente, María y la palabra y María, vamos a ir abordando este texto desde esta estructura que la hice ad hoc para este caso. Bueno, ustedes lean el texto, yo voy diciéndoles algunas pautas. Este texto no dice, pero lo suponemos, que fue aquel sexto mes. No dice a dónde estaba María, pero lo suponemos, estaba en su casa, sola,
dedicada quizás a las ocupaciones habituales. La vida sería muy rudimentaria en aquel pequeño y poco conocido pueblo de Nazaret, como dice el texto. También lo sería para María. Mientras tanto, como propone Ignacio, los invito a que contemplen la Santísima Trinidad decidiendo hagamos redención del género humano. Ignacio propone considerar la encarnación como una obra de la Trinidad, no solamente reducida a la voluntad del Padre que manda al ángel Gabriel y que se hace palabra en María, mediada por el ángel. Es la Trinidad la que decide. Y entonces, qué lindo pensar, ¿no?, en esta iniciativa trinitaria que es enviar al ángel de parte de Dios Trino a una pequeña aldea, a una humilde mujer en Nazaret. Me detengo un segundo porque es impresionante el contraste entre la anunciación a Zacarías, que la tenemos unos versículos antes en el Evangelio de Lucas, impresionante. Cuando se trata de la anunciación a Zacarías, tenemos como ciudad la ciudad santa, Jerusalén, el lugar, el templo, el lugar específico, el santo de los santos, el momento, un sacerdote, sumo sacerdote, oficiando el acto más solemne que se podría realizar en aquel momento, que era estar en el Santo Santorum, y todo es suntuoso, todo es grande, todo es impresionante, la anunciación a Zacarías. Y por el otro lado, el contraste, un pueblo en las afueras, pequeño, una provincia despreciada, Galilea de los gentiles, una ciudad insignificante, Nazaret. ¿Qué podía salir algo bueno de Nazaret? ¿Se acuerdan? Dice Juan 1. Desconocida, Nazaret no se había mencionado nunca antes en la Biblia. Flavio Josefo, el historiador, dice que no sabía de qué se trataba Nazaret. Así que de Jerusalén, la capital, a Nazaret desconocida, imagínense el contraste. En este contraste resulta la economía de la salvación. La Trinidad, considerando a dónde encarnar la segunda persona, y elige la más grande de las obras de la humanidad, la encarnación, elige el más grande silencio, ocultamiento, la más grande de las obras de Dios y la más pequeña de las criaturas de toda la humanidad. Así que esta es la primer buena noticia que tenemos. Las grandes obras de Dios tienen lugar en los poblados más insignificantes, en los momentos más cotidianos, en las personas más humildes. Entonces, me detengo para una pequeña meditación. La palabra de Dios tuvo la iniciativa, la Trinidad tuvo la iniciativa, en palabras del Papa diríamos, nos primerea, siempre. La palabra es personalizada, está destinada a cada uno, irrumpe en las circunstancias, preocupaciones, logros, proyectos, deseos, en las que cada uno se encuentra. No hay que esperar estar en el mejor momento para que Dios irrumpa. Él lo hace cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Y generalmente, cuando uno menos está atento, ahí Dios aparece, ¿no? Dios sorprende, pero no improvisa. Qué bueno sería que cada vez que nos dispongamos a escuchar la palabra, pensemos, en este momento y bajo estas circunstancias concretas en las que estoy hoy y ahora, es Dios mismo que me envía a mí, con nombre y apellido, comprometida con,
una persona, un proyecto, una misión, perteneciente a la familia de su palabra. Bien concreta es la palabra de Dios cuando quiere encarnarse como en María en cada uno de nosotros. Bien concreta. En esta circunstancia, en este momento, y vos comprometida, comprometido con algo o alguien. La palabra prefiere dirigirse a lo insignificante, a lo escondido, a lo desconocido, a lo pequeño. Bueno, quedamos ahí reflexionando. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, alégrate. En estas circunstancias cotidianas se presenta el enviado de Dios y su actitud es la de una persona bien educada, saludar. El ángel lo primero que hace de parte de Dios es respetuosamente saluda. Algo tan cotidiano, tan sencillo, pero que da lugar y con el que inicia la historia de la salvación, la encarnación, se da comienzo con un saludo, lo más natural, humano, cuando dos personas se encuentran, ¿no? Pero las palabras del saludo son bastante misteriosas, incluso lo son para María, ¿no? Porque este alégrate no hay que traducirlo como salve, como ave, ave María, como lo traduce en la Vulgata o quizás la versión siríaca, porque no es un ave María ni un salve, es un imperativo de un verbo y entonces no expresa solamente un saludo, sino una invitación a la alegría. No es solo salve, hola, ¿qué tal? No, es un imperativo, es una exhortación a alegrarse. Acá empieza la buena noticia, acá empieza el evangelio. Así que la alegría es la consecuencia de este evangelio. Y entonces, si bien ella no sabe qué es lo que Dios le tiene preparado, no sabe de que se le viene la buena noticia, le comunica, el ángel de parte de Dios le comunica a ella con este verbo el júbilo mesiánico profético que en el Antiguo Testamento estaba dirigido a la hija de Sión. Estos textos como Isaías 12, Sofonías 3, Joel 2, Zacarías 2, todos estos textos resuena el mismo alégrate, el mismo imperativo. ¿Por qué? Porque la venida de Dios a su pueblo, la presencia salvífica es inminente. Y entonces frente a esto, la causa más genuina de invitación a la alegría se le traspasa todo esta profecía mesiánica a María. La primer palabra es entonces, alégrate. Es la primera palabra que María escucha de parte de Dios. La primera palabra de Dios a María es, alégrate. Con este saludo comienza, dice el Papa Benedicto, con este saludo comienza en sentido propio el Evangelio. Su palabra más genuina es alegría. La nueva alegría que procede de Dios, que quebranta la vieja e inacabable tristeza del mundo. Alégrate. Si vas a ponerte en relación con la palabra, lo primero que tenés que escuchar, aunque no esté escrito, es alégrate, porque lo que viene de Dios siempre es una buena noticia. Aunque a veces nos reprenda, aunque a veces nos exhorte, aunque a veces nos corrija, alégrate porque Dios está siendo presente en tu vida. Y entonces la anunciación es esta vocación de María, esta llamada a María a la alegría. Y entonces la palabra de Dios no se dirige a esta joven de Nazaret con su nombre propio, no le dice María, le dice alégrate, y después se lo traduce llena de gracia, y esa es la identidad más profunda de María. La identidad más profunda de María es la misión de María.
esta plenitud de gracia debe ser compartida. Y entonces, este llena de gracia, que es jaritomene, participio perfecto, pasivo, del verbo favorecer, del verbo amar, indica que María fue siempre, por eso es un perfecto, siempre fue, es y estará llena, plena de todo el favor divino, de todo el amor divino, de toda la predilección de Dios. Llena, una palabra difícil de traducir porque realmente es una constatación impresionante de la gratuidad de Dios en María. Y entonces aquí la grandeza de María. La grandeza de María es, la fisonomía espiritual de María es ser la llena de gracia. La llena de gracia. La mujer pobre, plenificada, enriquecida por Dios. El Señor está contigo. Miren cómo va especificándose esta identidad espiritual de María, esta expresión bien precisa, cuando Dios llama a una persona, la llama a una vocación, la llama a una misión, siempre el destinatario está consciente de que lo que le pide Dios es más grande de lo que él puede. Y por eso Dios acompaña todas las vocaciones de la Biblia, todas las misiones de la Biblia. No temas, el Señor está contigo. Así que no importa cuál sea la vocación a la que te llama, la misión a la que te envía. Lo que importa es que tenés la gracia y Él está contigo para hacerlo. Y María es el paradigma de esto, de esta misionera que lleva a donde vaya la gracia plena de Dios. Y entonces, ¿se acuerdan de Gedeón en el capítulo 6 de Josué, ¿no? Cuando el Señor está contigo, hombre fuerte y valeroso, cuando Gedeón le dice, pero tengo miedo, soy muy pequeño, soy joven. Bueno, acuérdense de Abraham, de Moisés, de David y de tantos otros que con la misma expresión, no temas, yo estoy contigo, Dios los envía. Es un exquisito texto de vocación el de la anunciación. Nos detengamos unos segunditos y reflexionemos. También cada uno de nosotros está llamado a alegrarse por esta presencia salvadora de Dios en nuestra propia historia. Todos tenemos esta experiencia de que Dios está con nosotros. Estuvo siempre y va a estar siempre, porque esa es la identidad de Él, ser con nosotros, se llama Emmanuel. Y entonces no hay por qué temer. Cada vez que leemos o escuchamos la palabra, Dios nos dice también, además de alégrate, a cada uno, yo estoy contigo. El motivo de la alegría a la que Dios nos invita es su compañía, su presencia. Dios está vivo, Dios está presente en su palabra. Así que bien podemos asumir estas palabras de María hoy y ahora dirigidas a nosotros, en esta circunstancia actual. En este compromiso con el que vos estás llevando a cabo tu historia, sea una persona, sea un proyecto, sea una misión, sea lo que sea, alégrate porque Dios está contigo, nos lo dice a nosotros. María se deja habitar por el Señor, ¿no? Frente a Dios, la Virgen de Nazaret se pone en actitud de pobre, que todo lo espera de Él y lo deja hacer. Es decir, lo deja llevar a cabo su plan de salvación, no interfiere, a menos que Él la llame a colaborar. María es toda disponibilidad, toda mansedumbre, toda esperanza, toda oración, dice un autor de Mariología de Fiores. ¿Y por qué no hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra, frente a Dios que nos habla? Al oír estas palabras, vienen ahora las reacciones de María, ¿no?
Dos primeras reacciones frente a estas tres palabras que le dirige el ángel de parte de Dios. Desconcierto, cuestionamiento, y no hay por qué escandalizarse. La primera reacción de María es afectiva. Se siente confundida por este saludo del ángel. El llena de gracia la supera. Sigue siendo una joven de aquel tiempo, sigue siendo una joven a la que se le estaba prohibido hablar con varones, sigue siendo un ser humano como nosotros, aunque llena de gracia, ¿no? Así que ahí tenemos el primer verbo de la primera reacción de María frente a la palabra diatarazzo, que se traduce así, ¿no? Quedar desconcertada. Significa, en su etimología, sacar algo de la inercia, del equilibrio, para confundirlo, para perturbarlo. Y eso es lo que le pasó a María. Estaba equilibrada, estaba en paz, estaba tranquila, y el saludo, aunque era buena noticia y aunque debía ser un motivo de alegría, la perturbó. Y entonces acá hay una voz pasiva, ¿no? Queda perturbada, es conmovida, es confundida, se asusta. Bueno, subraya esta perplejidad de María, la turbación. También los discípulos le pasó lo mismo cuando lo vieron caminar a Jesús sobre el agua, dice el texto, con el mismo verbo, se perturbaron, se asustaron. Es tan grande la irrupción de Dios en algunos casos en nuestras vidas, y por supuesto en este caso para María, que nos perturba, y a ella también. La acción de Dios es tan grande que perturba la quietud humana, ¿no? El segundo verbo, dialogizomai, es preguntarse, es reflexionar, es tomar partido, todo eso quiere decir. Y entonces son dos reacciones lógicas frente a lo sorpresivo, a lo inesperado, a lo desconocido, a lo que no se entiende, a lo que nos supera por ser tan grande. Bueno, María reaccionó así, con desconcierto, pero como Dios es grande y Él sabe todo, ¿no? También siguió el diálogo y siguió y contuvo esta reacción de María. Un momento de reflexión nos podríamos ir preguntando, ¿no? Acogiendo las palabras del ángel, María es emblema de este silencio reflexivo destinado totalmente a escuchar a Dios. Se perturba, pero escucha, reflexiona. Alguna vez se me ocurrió esta pregunta: ¿sentiste el profundo deseo de que Dios te hable directamente? Probablemente sí, pero también alguna vez debes haber experimentado el sentirte tan pequeño, tan insignificante, que no te parecía posible que el mismo Dios te estuviera dirigiendo la palabra. ¡Cuánto misterio! Pero a la vez, ¡cuánta humanidad nos presenta Lucas en este pasaje, ¿no? Frente a la palabra, la madre no solo se desconcierta, sino también trata de analizar y de reflexionar lo que le está pasando. Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando no entendamos la palabra. Está bien el desconcierto y es lícito, pero no quedarnos ahí perturbados, sino reflexionar, seguir preguntando, seguir indagando, seguir buscando de parte de Dios la respuesta a lo que está pasando, ¿no? Pero el ángel le dijo: no temas, porque Dios te ha favorecido y concebirás y le darás a luz un hijo. Este no tema es un exorcismo, ¿no? Para María, un exorcismo, un disipar el temor del corazón. Este Dios te ha favorecido, garantiza esta protección divina, esta ayuda divina para esta semejante misión
a la que Dios la estaba convocando. Se repite muchas veces, como ya les dije, a lo largo de la Biblia, cuando Dios pide algo, el compromiso de Él en la compañía para con esta misión. Las palabras "has hallado gracia" explica aquel saludo anterior, ¿no? Y vas a concebir, vas a dar a luz, y acá quiere decir que el ángel de parte de Dios le está diciendo a María la responsabilidad, el involucrarla en esta misión, en este plan que Dios tenía para con ella. La palabra siempre nos involucra. Y aunque todo depende de Dios, no es sin nosotros. María tiene que dar a luz, María tiene que concebir, María tiene que hacer. Aunque la palabra lo haga todo, nosotros, espera de nosotros una adhesión, ¿no? Y entonces va a ser mamá del Altísimo, la colmó para eso de gracia, pero espera su respuesta. Entonces podríamos también preguntarnos, cada vez que la palabra de Dios nos provoque turbación o nos asuste, porque cuando Dios nos habla puede asustarnos, o nos achiquemos porque la misión encomendada es tan grande que nos parece imposible, acordémonos de esta fórmula con que también hoy Dios nos vuelve a decir: no temas, yo te he favorecido, yo te he elegido para esto, yo te capacito para esto que te pido. Que bien podemos asumirla hoy dirigida a cada uno de nosotros si es que tenemos algún temor, algún miedo, alguna cosa ahí que no terminamos de resolver, pero que en el fondo sabemos es Dios quien nos la está pidiendo. Y entonces viene esta otra reacción de María, natural y humana. El ángel le aclara, sin embargo ella sigue sin comprender, insiste, persiste su incomprensión, y entonces no implica esto para nada falta de fe, para nada, sino sentirse invitada al diálogo con Dios. Ella ahora entra en diálogo, en esta oración, con una libertad, un candor, una oración tan genuina. ¿Cómo puede ser esto si no tengo relaciones con ningún hombre? Miren la confianza, ¿no? Esta joven declara su virginidad. Se lo dice a Dios: todavía no está casada con José, no está desposada, no está comprometida. ¿Cómo voy a ser mamá? El saberse amada incondicionalmente por Dios no la exime de tener que exponer libremente sus dudas a Dios. Que sea llena de gracia no quiere decir que lo entiende todo. Que sea elegida totalmente no quiere decir que mágicamente se le resuelven sus dudas y sus incomprensiones. No es la primera vez que Lucas deja en evidencia la incomprensión que María experimenta frente a la palabra, ¿no? Acuérdense cuando se encontraron en el templo con el niño, con el joven de 12 años, y la palabra le responde: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y ella le dice a Jesús: estoy angustiada con tu padre. O sea, Lucas desliza este comentario y dice al final: ellos no comprendían lo que les decía. O sea, María no siempre la tuvo clara, ¿no? La pregunta de María es inteligente y altamente responsable. Ella no duda de la propuesta que Dios le está haciendo, pero quiere involucrarse con todas sus capacidades. Y entonces, con esta pregunta, ella se revela una mujer responsable, pero que tiene una gran personalidad y que es bien concreta, interlocutora de esta palabra de Dios que no está entendiendo, pero que es responsable. Yo no puedo ser madre, no hice nada para ser madre. Así que seguí explicándome, porque no estoy entendiendo. Fíjense este detalle que me encantó, dice San Crisóstomo.
no se deja transportar por la alegría, ni acepta inmediatamente lo que el ángel le propone. Porque pregunta para adentrarse en el misterio de algo que humanamente era imposible. Ella era virgen, no podía empezar ahora a ser madre de la nada. Así que aunque el ángel la invita a la alegría, esta alegría no es sino en este momento perturbada por esto que no está entendiendo qué está pasando. No es automática, ¿no? Y bueno, María vuelve a dejarnos esta enseñanza. Está muy bien cuestionar. Está muy bien tratar de entender las propuestas que Dios nos hace a través de su palabra. Así que no, porque Dios nos lo pida, a todo directamente hay que decirle amén. María nos enseña que está bien cuestionar, a que está bien ser responsable, a que está bien tratar de entender hasta donde Dios nos quiere explicar. Pero ella hubiera podido terminar ahí el diálogo y decir, bueno, como está bien, como vos digas. Y no, siguió y siguió y siguió. Ojalá nuestras preguntas a la palabra también sean inteligentes y responsables. Y tengan este candor de una mujer que no había nunca tenido relaciones y que no entendía cómo podía ser madre siendo virgen. Y el ángel le responde y le dice cómo va a ser. El Espíritu va a descender sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Y Dios entonces, en su bondad, en su delicadeza, le responde a los interrogantes de María. Le declara, simplemente le dice que todo va a ser obra del Espíritu Santo, y entonces esto quiere decir que no se va a tratar de una concepción ni de un nacimiento común como el de todo niño. Hay algo imposible para los hombres, para el ser humano, pero no imposible para Dios. Y la encarnación del Verbo entonces se va a dar en una concepción virginal. Las locuras de Dios no siempre tienen una acabada respuesta humana. Toda vida encierra misterios, también la palabra de Dios nos propone a veces misterios, pero acá hay una clave. Para descifrar lo inaudito, para descifrar lo incomprensible, el Evangelio nos remite al Espíritu Santo. María fue elegida y cubierta totalmente por su sombra, y toda su vida va a estar protegida y va a estar asistida y va a estar plena en el Espíritu Santo. Y entonces esta vida oculta, tal vez rutinaria en Nazaret, hoy trasciende, y esto hace la palabra cuando irrumpe en nuestras vidas, se hace trascendente a lo cotidiano. Según esta pedagogía de Dios, como decíamos, le da un signo. Tu parienta Isabel ya está en su 6º mes. Un signo. Ella no se lo pidió, pero Dios quiso dárselo, como para poner una rúbrica, un sello a lo que le acababa de decir, ¿no? Y entonces María nos enseña también que nos podemos llenar de trascendencia cuando acogemos la palabra y la palabra con el Espíritu Santo, ¿no? Esto hace la palabra cuando irrumpe en nuestra vida, trasciende lo cotidiano. Entonces la pregunta para nosotros hoy es si creemos que para Dios no hay imposibles. Porque lo podemos decir y lo decimos de hecho muchas veces, pero ¿cómo está mi fe en los imposibles o en los milagros de Dios? Dios la elige a María, la llama para ser la madre de su hijo, y como toda llamada es una invitación, no una imposición, y cuando Dios invita, golpea suavemente a la puerta, pero aguarda una respuesta libre. Te explica hasta donde él considera necesario, pero eso no significa una certeza absoluta y deja así mucho a la confianza.
Entonces, aquí la respuesta última, ya sí, de María, que se abre a la palabra, quizás no había logrado comprender plenamente todo lo que Dios por su palabra le había pedido, le había dicho, pero su plena disponibilidad, su abandono absoluto, confiado en la palabra de Dios y a lo que el Señor puede hacer en ella, no a lo que ella puede hacer, sino a lo que el Espíritu puede obrar en ella, la pone totalmente al servicio. Y esta respuesta es la misma que tiene Jesús en Filipenses 2, del 6 al 8, cuando se anonada a sí mismo y toma la condición de servidor y se hace semejante a los hombres y se humilla para aceptar en obediencia la muerte y muerte de cruz. Y entonces ahí está la kénosis, en Filipenses 2 descrita la kénosis de Jesús y en Lucas 1 descrita la kénosis de María. Este es su momento de máximo esplendor cuando le dice sí a esta palabra de Dios que, si bien no la entiende totalmente, se abandona y confía. Y entonces el siervo es el que se compromete a obedecer, a estar siempre disponible a la voluntad de su amo. Y esta es la más acabada subordinación de la palabra, de María, perdón, a la palabra, a la voluntad de Dios. Que se cumpla en mí, que sea, y entonces ahí se hace lo que Dios le había manifestado por el ángel. Se me están terminando los minutos, pero quiero dejar estas últimas palabras de reflexión. Semejante respuesta de María nos demuestra no solo su total disponibilidad, sino también la fe con la que ella acoge la palabra que le manifiesta su vocación. Fe que es sinónimo de confianza, de salto, de entrega y muchas veces humanamente vista al vacío. Por supuesto que está Dios y el Espíritu de Dios sosteniendo esta respuesta, pero desde el punto de vista humano es como un salto al vacío, sabiendo que en el vacío está la sombra, está totalmente Dios, ¿no? La joven de Nazaret, entonces, en el momento en el que Dios se hace hombre, es interpelada en representación, en lugar de toda la naturaleza humana. Ella lleva a cumplimiento lo que Dios espera de cada ser humano, de cada uno de nosotros. Cada vez que Dios nos propone participar de su plan, ya María dijo sí antes que nosotros, para que en su sí nos unamos nosotros. Ella nos representa como mujer, como un miembro de la naturaleza humana, y nos dice hasta dónde es posible la humanidad decirle sí a Dios. Hasta dónde es posible que un ser humano llegue a dar respuesta a Dios. Y hace procesos, desde la incomprensión al abandono total, hizo realmente un proceso de fe frente a la palabra que nos lo propone como modelo, ¿no? ¿Cuál sería hoy nuestra respuesta ahora, si es que Dios nos está pidiendo algún imposible ante nuestros ojos, después de haber compartido estos ratitos, estos minutos con María y su respuesta a Dios, ¿no? Bueno, no tengo más tiempo, así que estas conclusiones que los invito a buscar en esos textos, después van a tener el Power para el que quiera, en términos de escucha, de fecundidad, de sabiduría, de fe, de felicidad, de reciprocidad, de ejemplaridad, de conversión, de identidad,
de familiaridad, María lo es todo. Termino con estas palabras del Papa Benedicto. Hay que considerar su modo de escuchar la palabra. Escuchaba y conocía las escrituras, las meditaba en su corazón en una suerte de proceso interior de maduración, allí donde la inteligencia no debe separarse del corazón. María es nuestro modelo. María se muestra nuestro tipo ideal de la obediencia de la fe, nuestro ícono viviente al servicio de la palabra. Bueno, muchas gracias y espero que les haya parecido para este día del cumpleaños de María esta propuesta de la Anunciación desde otro ángulo quizás.